Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. Veamos qué nos dice aquí la palabra del Señor. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Lucas 2:1 dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Las Escrituras presentan el nacimiento de Cristo como un hecho histórico que es único y es incomparable. Fue concebido por el Espíritu Santo. Tuvo dos naturalezas, la humana y la divina. Las promesas y profecías se cumplieron en él. Las Escrituras lo señalan como el único camino de salvación. Eso es único y es incomparable. Cuando el apóstol Juan en su capítulo 1 del Evangelio dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está señalando a aquel que ha nacido. Cuando vamos al Antiguo Testamento y leemos lo que el profeta Isaías va a decir, nótenlo por favor, Isaías capítulo 9, versículo 6. Miren lo que dice ahí. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ese es único y sin comparación, que apunta a una sola persona. Por eso que el texto dice, un niño nos es nacido. Por eso el texto dice, aquel verbo fue hecho carne, porque apunta a una sola persona. De tal manera de que la Navidad no es un acontecimiento donde los mejores deseos de nuestra parte, en el cual pueden estar fundamentados en eso. No es que nuestros anhelos de deseo, de paz, de prosperidad, en eso está basado la Navidad. No es tampoco que se presente al hombre como el centro de la Navidad, ni tampoco el ambiente festivo que podamos tener alrededor nuestro o la tradición, no. Cuando hablamos de la Navidad estamos hablando de hechos históricos fundamentados en aquel que es el Salvador Jesucristo. Miren en Lucas capítulo 2, versículo 11, va a decir que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esta debe ser la verdad que debe poner nuestra mirada como el centro de nuestra fe. Anunciarlo a aquellos que nos rodean. Primeramente, atesorarlo en tu corazón, porque si no eres de Cristo, esta verdad primero tiene que estar en tu vida, arraigado en tu vida, teniendo a Cristo como el Salvador y Señor personal. El Dios eterno se encarnó tomando forma de siervo
para salvar al perdido. ¿Qué motivos de gozo tenemos en este tiempo de lo que se menciona como la Navidad? ¿Qué motivos de gozo tenemos? ¿Hay motivos de gozo? ¿Te estás gozando en el Dios de la Biblia, en el Dios encarnado, lo que las Escrituras enseñan para la iglesia de Cristo? ¿Qué motivos de gozo tenemos en este tiempo al cual se le conoce como Navidad? Veamos 3 motivos de gozo en esta mañana. El primero de ellos, nótenlo por favor, un motivo de gozo es que el Dios eterno se ha encarnado en la historia. El Dios eterno se ha encarnado en la historia. Veamos de que el Señor quiso usar a un médico, el médico Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas, para dar una información con una investigación diligente y exhaustiva en relación al nacimiento del Salvador. Notemos por favor al inicio del Evangelio de Lucas lo que va a decir. Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4. Veamos, dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, nótenlo por favor, es la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, es decir, hechos comprobados, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ahí están los apóstoles. Lucas no fue apóstol, pero los apóstoles enseñaron esos hechos comprobados que Lucas está mencionando acá. Ahora miren el versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas investigó con diligencia, siendo guiado por el Señor. Lo que él escribió acá, cuando él dice acá, escribírtelas por orden, ahí estaba la inspiración divina, guiando al doctor Lucas a poner lo que el Señor quería que él pusiera, dando esos datos históricos del nacimiento del Salvador con una información cierta y objetiva de su primera venida. De tal manera que cuando llegamos al capítulo 2, miren ahora lo que leímos al inicio, dice así: aconteció en aquellos días. Mira por favor de que Lucas empieza dando un marco histórico. Él dice, en aquellos días. Hay un marco histórico. Cuando vamos al capítulo 1 de Lucas mismo, en el versículo 5, nos explica a qué día se está refiriendo acá. Lucas 1:5, mira en tu Biblia, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Estamos hablando del mismo Herodes que engañosamente les dijo a los sabios del oriente que vayan a adorar al rey que ha nacido, que después le digan dónde es que ha nacido para, ir a asesinar al bebé. La Biblia también dice que es el mismo Herodes que 2 años después, él mandó a asesinar a los niños que estaban en Belén y alrededor de ellos. Lo que quiere decir de que el nacimiento del Salvador se sucedió durante los días, es un marco histórico, del perverso rey Herodes. Y la Biblia dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Todo el mundo acá se refiere a los habitantes del Imperio Romano. Y nota ahora que en este escenario histórico se presenta a Augusto César. Augusto César no era un nombre propio, era un título conferido por el Senado romano que le daba al emperador ser reverenciado u honrado, pero con una categoría de Dios. De tal manera que el César tenía que ser reverenciado como un Dios. Eso fue lo que trajo persecución a los primeros cristianos durante toda la etapa o primera etapa de la iglesia de Cristo, porque los cristianos decían, solamente hay un Señor, el Kyrios, no es el César,
Es el Señor Jesucristo. Y eso trajo persecución a los cristianos porque rechazaron al César como un Dios. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, en estos cortos versículos aquí de Lucas, son a dos hombres, a Herodes, a Augusto César. Eran hombres poderosos, eran hombres perversos, orgullosos, rebeldes a Dios, que sin saberlo estaban siendo parte de la historia soberana de Dios en la manera que Dios está tejiendo el nacimiento del Salvador. Pero mira ahora que en el versículo 2 se menciona a otro personaje. El texto dice, versículo 2, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Siria era una provincia romana. Así como Pilato, recuerdan, era gobernador de Judea, Cirenio era gobernador de Siria. Ahora, toda la información que estamos leyendo aquí en la palabra de Dios es para exaltar al Dios de la palabra, para gozarnos como iglesia de Cristo de que el Dios se hizo hombre en la historia. Los cristianos no basamos nuestra fe en un mito, no basamos nuestra fe en una leyenda, en un relato tradicional o en un cuento encantador o en esas películas motivacionales que se dan hoy en día en tiempos de Navidad, ¿no es cierto?, donde aparece un joven que se conoce con la jovencita en un pueblo de Europa, en medio de la nieve. Resulta que el joven era príncipe, se conocieron, se enamoraron y fueron felices para toda la vida. ¿Han visto esas películas que hoy en día, motivacionales en cuanto a Navidad? No. La Navidad, amados hermanos, no es una imaginación creativa del hombre, sino que la Navidad está en un escenario histórico donde el Señor está obrando portentosamente en lo que Él ha establecido. Es lo que le dijo al profeta Jeremías el Señor: yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios ha ido apresurando su palabra desde el Antiguo Testamento para que eso pueda darse el cumplimiento dentro de la historia. Por ejemplo, cuando vamos a Génesis y vemos la caída del hombre, Dios da un juicio a Satanás, la serpiente antigua. Y allí Dios dio la promesa de que el Mesías, el Redentor, sería humano y no un ángel. Miren por favor en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice así, Dios está hablando acá, Dios está dando un juicio a Satanás. Y dice acá Dios: y pondré enemistad entre ti, ese es Satanás, y la mujer, es decir, la descendencia de Eva. Entre tu simiente, la simiente de Satanás. Satanás ha levantado pueblos perversos, hombres rebeldes a Dios para destruir ese plan divino. Nunca lo ha podido hacer y nunca lo podrá hacer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, y nótalo, y la simiente suya, es decir, una simiente humana. Dios había establecido de que el Mesías sería humano. En cuanto cayó el hombre, ahí vino la gran promesa de Génesis 3:15. Esta promesa culmina, mira cómo culmina, diciendo: la simiente, o sea, Cristo, te herirá en la cabeza, pisando la cabeza de la serpiente antigua, Satanás. Y tú le herirás en el calcañar, el talón. Ciertamente en la cruz, Cristo, su talón, sufrió el peso de su cuerpo. Es una manera de decir que aunque Cristo fue herido en su talón, ese talón pisó la cabeza de Satanás para siempre. Y se cumplió esto en la historia. Aun cuando Satanás quiso usar a pueblos para intentar destruir el plan de Dios a lo largo de la historia, no pudo. ¿Por qué? Porque ciertamente el Señor apresuró su palabra para ponerla por obra. También Dios había prometido de que el Mesías vendría de la tribu de Judá. Nota ahora Génesis 49:10. Miren cómo el Señor apresuró su palabra en esto, en la historia. Miren, Génesis 49:10 dice así: no será quitado el cetro de Judá, nótalo, habla de cetro, un reinado, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo es el Mesías.
el dador de una verdadera paz. Y a él se congregarán los pueblos. Esto fue dado en Génesis. En Génesis. Es decir, el Señor iba a venir de la tribu de Judá. Más adelante en la palabra de Dios vamos a ver un pacto que Dios hace con David, Samuel capítulo 7, y en ese pacto que Dios hace con David, el Señor le anuncia que ha de venir un rey que reinará para siempre. Era un pacto incondicional, por cuanto dependía enteramente de aquel Dios que estaba dando ese pacto. ¿Y por qué tenía que venir de la tribu de Judá? Porque David era de la tribu de Judá. Y el pacto hablaba de que de allí, de esa raíz, vendría aquel que iba a reinar para toda la eternidad. José, el padre legal de Jesús, era de la tribu de Judá, de tal manera de que José legalmente le da la autoridad a Jesús para que se cumpla esta promesa de Génesis 49:10, que está enlazada con el pacto que Dios hizo con David. ¿Dónde la cumplió? En la historia. Mira lo que dice Apocalipsis 5:5, dice así, Juan el apóstol está acá, y mira lo que dice uno de los ancianos. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, está hablando de Cristo, el león de Judá, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gloria a Dios. Dios lo cumplió en la historia. ¿Recuerdas la promesa que el Señor dio como profecía en Isaías 7:14? Isaías 7:14 dice así, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Dios, amados hermanos, lo cumplió en la historia. Mira ahora Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿Por qué pequeña? Porque Belén era tan chiquitita, el poblado, que ni siquiera aparecía en los mapas del Imperio Romano, pequeñita, quizá algunos calculan 500 habitantes nada más. Y Miqueas ya lo había anunciado, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dios apresuró su palabra para ponerla por obra en la historia. Mira ahora el Salmo 33:9 en tu Biblia, o escúchalo, Salmo 33:9 dice así, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Nótalo, ese es Dios, el Dios soberano. Él cumple su palabra, Él manda y las cosas se cumplen. El Señor estaba cumpliendo las promesas y las profecías, estaba apresurando su palabra en el reloj celestial. No hubo ni un segundo de retraso en lo que Dios había establecido para determinar el nacimiento del Salvador. Y Él dispuso que Augusto César, que Herodes y Cirenio fueran actores sin saber que estaban siendo usados soberanamente por el Señor de señores. Y dentro de esas pautas soberanas de Dios para dirigir la manera en que Él está tejiendo el nacimiento del Salvador, fue que orquestó una realización de un censo o empadronamiento en los tiempos de José y María. Era un empadronamiento obligatorio que movería, digámoslo así, a José y a María a trasladarse antes del alumbramiento en el lugar donde la profecía había establecido que naciera el Salvador, que es Belén. Cuando vemos en Lucas 2:3, observen allí, dice, e iban todos, era obligatorio, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Observa ahora, por favor, Lucas 2:4 y 5. Dice así, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea,
a la ciudad de David, que se llama Belén, nótalo, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Toda la historia universal, hermanos, finalmente convergen en la gran historia de Dios, en el nacimiento de Cristo Jesús y su pronta venida, la cual nadie podrá detener, tan igual como nadie pudo detener el nacimiento del Salvador. Los dictadores, los gobernantes, los emperadores, gente poderosa, influyente del mundo, aunque piensen de que podrían estar dirigiendo la historia de la humanidad, eso es falso. Organizaciones supranacionales que piensan que pueden tener un tipo de agenda, que pueden dirigir al mundo y con ello llevarlos al punto que ellos piensan que pueden llevar, es falso. Porque Dios está hilando los acontecimientos con su poder para que nada escape de su plan eterno. Mira lo que dice el Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿En dónde? En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Punto. Porque todo lo que Jehová quiere, lo hace. Mira ahora Isaías 46, versículo 9, dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada es semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Ese es nuestro Dios. Gózate en ese Dios. Él dirigió estos acontecimientos del nacimiento de la primera venida del Mesías, el Salvador, y está dirigiendo también soberanamente lo que orquesta Él en tu vida. Si Dios es el Dios del universo, por cierto, lo es de tu vida. De tal manera que la palabra de Dios dice, Cristo enseñó que sus ovejas, Él las tiene en sus manos, el buen pastor. Y el Padre también tiene las ovejas en sus manos. Nadie las podrá arrebatar de la mano del Padre ni la mano del Hijo, porque Dios es soberano. Y querido hermano y hermana, aunque estés pasando diferentes circunstancias en esta etapa del año, quisiera que te grabes bien esto en tu corazón, en tu mente, asimílalo. Dile al Señor que lo metabolice en tu vida, que Dios es soberano. Dios eterno encarnado en la historia. Pero veamos un segundo motivo de gozo aquí, porque ahora vemos el Dios eterno encarnado en el seno de una familia. Veamos por favor el versículo 4 y 5. Dice así: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. El viaje de Nazaret a Belén, allí el Señor estaba trasladando a este joven matrimonio para estar en el centro de la voluntad de Dios. No es que María estaba ya con dolores de parto durante ese trayecto, 120 kilómetros más o menos, sino que Dios se adelantó para que estuvieran un tiempo en Belén y recién allí le vino los dolores de parto y vino el alumbramiento. Ahora, ¿por qué tenían que estar en Belén? Porque José era de la casa y familia de David y entonces le correspondía estar en Belén. Pero eso fue la excusa de Dios para que se cumplieran las Escrituras. Y es muy cierto que el Señor usa tantas veces una agenda del cielo, aparte de nuestra agenda personal, para que tú y yo, amado hermano y hermana, podamos estar en el centro de la voluntad de Dios. Sí, va a usar acontecimientos, y sí, va a usar sucesos, y sí, va a usar circunstancias, para que aprendamos a depender
de él. Quizá la culminación de un trabajo. Quizá el inicio de un nuevo trabajo. Quizá la pérdida de un ser querido o un viaje inesperado o una enfermedad que aparece en nuestra vida, etc. Sí, Dios va a usar circunstancias, acontecimientos para que cuando vayamos a su palabra pueda mostrarnos cuál es su voluntad, que es buena, agradable y es perfecta para nuestras vidas. Y someternos a la agenda de Dios. Eso lo vemos en Lucas mismo. ¿Recuerdan capítulo 1 a Zacarías, el papá de Juan el Bautista? Era un hombre ya anciano, se calcula que tendría unos entre 80 y 90 años. Su esposa Elizabeth estaba en la misma edad. Él estaba sirviendo aún al Señor. Y dice la Biblia que le tocó en suerte ofrecer el tiempo del incienso o la oración, para entenderlo mejor. Era un hombre experimentado en eso, no era la primera vez que eso lo realizaba, y era un hombre veterano en ministerio del Señor. Pero resulta que Dios tenía una agenda distinta, aun cuando él era mayor de edad, un hombre anciano. Entró al templo, se apareció el ángel y le anunció de que su esposa Elizabeth iba a tener un bebé. Era Juan el Bautista. A él le costó muchísimo someterse a la voluntad de Dios porque no creyó y quedó mudo por 9 meses. Pero ambos, este matrimonio de ancianos, finalmente estaban en la voluntad de Dios, en el centro de su voluntad. Es muy curioso pensar de que aunque a él le tocaba, a Zacarías le tocaba ofrecer el incienso, que era la oración, presidir eso dentro del templo, hacer todas las ceremonias que estaban instituidas en el Antiguo Testamento para ofrecer el incienso y una oración a Dios, es muy curioso que él no estaba creyendo a la palabra de Dios por medio del ángel. A veces somos incrédulos así. Tenemos que hacer cosas y leemos la Biblia y decimos, sí, Señor, amén, Dios me enseñó, pero cuando viene un acontecimiento, pareciera que eso que sabemos de la palabra de Dios aún no está arraigada en el corazón. Pero este hombre y esta mujer finalmente estuvieron en el centro de la voluntad de Dios. ¿Recuerdas a José? El Evangelio de Mateo dice eso, cuando se enteró de que María estaba encinta, y pensemos, eran 2 jovencitos, era la costumbre de aquel tiempo. María tendría 13, 14 añitos, José tendría un poco más, 17, 18 años, y él se entera de que su ya esposa, legalmente hablando, aunque no vivían juntos, está embarazada. Y él estaba pensando en esto, dice la Biblia, y quiso dejarla secretamente porque no quería infamarla, pero Dios lo llevó a pensar en la agenda del cielo. Mira lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 20. El Señor le habla en sueños a través de un ángel. En Mateo 1:20 dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y el versículo 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Ahora José se encontraba en el centro de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha orquestado en tu vida en el 2025 hasta el día de hoy? ¿De qué manera te ha ido enseñando aspectos en tu vida que tú has dicho, Señor, esto no lo entiendo, no lo comprendo, qué pasa y qué sucede? Bueno, Dios está orquestando sucesos en tu vida para que vayas a su palabra y halles allí el centro de la voluntad de Dios. No es nada extraño de que Dios trabaje así en los suyos, para que podamos aprender lecciones del cielo, aprender la obediencia a Dios y comprender que en todo eso que Dios está haciendo soberanamente, Él requiere obediencia.
Pablo lo expresó de esta manera, recuerdas Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, dice Pablo, estoy seguro, no tengo ninguna duda, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Dios perfecciona su obra en ti, amado hermano y hermana, a través de su palabra, pero va a usar circunstancias para conducirte al centro de su voluntad. Y aunque cada creyente le debe obediencia al Señor, el hecho de que Dios perfeccione su obra en nuestras vidas no radica en nuestra obediencia, aun cuando debemos obedecerle, sino que la garantía de que Él va a trabajar en nuestras vidas para llevarnos al carácter de Cristo es que Él comenzó la buena obra y el que la comenzó la va a perfeccionar. La garantía de que Dios trabaja en ti y en mí está en Él mismo y Él sabe cómo tratarnos, cómo llevarnos al quebranto, cómo ayudarnos a pensar bíblicamente en cuanto a la vida en Cristo y vivir para Él. Y la va a perfeccionar y va a perfeccionar y te va a enseñar, te va amorosamente a reprender con su palabra. Amorosamente te va a fortalecer. Amorosamente te va a guiar. Amorosamente te va a mostrar dónde tienes que estar en relación a la voluntad de Dios hasta el día de Jesucristo. La garantía está en el mismo Señor. Y aquí en Lucas vemos a este joven matrimonio, está dando pasos de obediencia, están yendo hacia Belén en ese censo que Dios ha orquestado para que allí naciera el Salvador conforme a las Escrituras. De hecho, no entendían todo lo que pasaba a su alrededor, no tenían que entenderlo todo porque Dios nos enseña a andar por fe, mas el justo por la fe vivirá. Pero sí tenían que obedecer y someterse al Señor con lo que Dios les había revelado hasta ese momento. Y el versículo 6 dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y José y María tendrían el privilegio, escúchalo bien, el privilegio de tomar en sus brazos al Dios eterno e encarnado. ¿Te pones a pensar un momento tener en tus brazos al Dios eterno encarnado, ver su rostro, ver su cuerpecito? ¿Te pones a pensar ese momento glorioso realmente para José y María? Envolverlo en pañales, ponerlo en una cuna improvisada como fue el pesebre, el comedero de animales, donde el Redentor había nacido. Y cambiaría la vida y la cosmovisión de este matrimonio joven, como lo hace en cada redimido. Cuando Cristo llega a la vida, nos cambia, nos transforma y cambia nuestra cosmovisión de la vida para adorarle a Él. El Dios eterno encarnado en el seno de una familia. Y eso nos hace gozarnos en el Señor por el valor que Dios pone a la familia. Pero en tercer lugar, veamos, el Dios eterno encarnado en la temporalidad. Veamos el versículo 6 y 7 nuevamente dice, y aconteció que estando ellos allí, ese es en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando vamos al versículo 6 nuevamente, nota esa porción de la palabra, se cumplieron los días de su alumbramiento. Dios hecho hombre respiraba la atmósfera de este mundo pecaminoso, aunque ese bebé era santo y sin pecado. Y todo encajaba perfectamente dentro de los planes divinos desde la eternidad a la temporalidad. El tiempo de la anunciación, el tiempo perfecto.
el tiempo de la gestación, el tiempo perfecto. El día del alumbramiento, el día y tiempo perfecto. Todo encajaba en concordancia con el tiempo divino. Cuando en Gálatas 4:4 dice así, porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Es el tiempo de la eternidad a la temporalidad. Ahora el Rey Eterno tenía cuerpo humano. Está acostado en un pesebre, como hemos anunciado. El creador del cielo, de la tierra, del mar, de las cosas visibles e invisibles, aquel que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, el príncipe de paz, venía a este mundo para rescatar a despreciables pecadores y dar vida a aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Mira lo que dice 2 de Corintios 8:9, dice así: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El dueño de toda la creación, de toda autoridad, poder, imperio y potencia, se hizo pobre, es decir, desechó o puso de lado todos sus derechos divinos y se hizo hombre sin dejar de ser Dios, y 33 años después aproximadamente estaba muriendo en la cruz como un delincuente, siendo inocente, para que los redimidos seamos enriquecidos espiritualmente por esas riquezas celestiales, espirituales, algo planeado desde la eternidad. ¿No te gozas con esto, hermano? ¿No te gozas por lo que Cristo ha hecho en ti? Riquezas celestiales. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Cuando Pedro habla acerca de esto, mira 1 Pedro 1:18, el apóstol dice lo siguiente: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Eso éramos sin Cristo, hermanos, vana, hueca, vacía, una vida en pecado, la cual recibiste de vuestros padres, heredamos de ellos el pecado, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mira ahora, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, eso es en la temporalidad, por amor de vosotros. El nacimiento de Cristo fue en la plenitud exacta de la voluntad de Dios. Cuando la Biblia dice que fue manifestado, se refiere a la muerte de Cristo en el tiempo perfecto, se refiere a la resurrección de Cristo en el tiempo perfecto y se refiere a la segunda gloriosa venida de Cristo en el tiempo perfecto. Fue manifestado en la temporalidad. Cuando vamos a Romanos capítulo 5, versículo 6, dice: porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo, ese es tiempo del cielo aquí en la tierra, murió por los impíos. La palabra débil aquí significa imposibilitado de salvarnos a nosotros mismos. Por eso es que el Señor a su tiempo murió por los impíos, por los impíos. José y María están aprendiendo a ver estos maravillosos detalles del cielo para sus vidas y cómo esto tiene que ver con el plan divino para el rescate de la humanidad, tal como tú y yo tenemos que hacerlo para gozarnos en el Dios de la Biblia. Se sabe, hermanos, que en esta temporada a veces hay tristezas porque no está al lado un ser querido y algunas personas podrían entrar inclusive en depresión. Entendemos cuando el corazón se acongoja, quizá por un recuerdo que se tenga por un ser amado que ya no está. Lo podemos entender.
Pero remóntate a eso y mira al Salvador. Y mira a Cristo que nació en Belén y que se cumplieron las profecías y promesas en Él. Y gózate en Él. Dale gloria a Él. Y sé portador de ese mensaje a los perdidos. Porque mucha gente hoy en día alrededor, más allá del ambiente festivo y más allá de la tradición y más allá de culturalmente, todo lo que se hace culturalmente en esta temporada, hay gente que necesita tener la esperanza única del Jesucristo, el Salvador de sus pecados. Y tú eres el instrumento de Dios para anunciar esa verdad. Motivo de gozo, el Dios eterno encarnado en la historia. El Dios eterno encarnado en el seno de una familia y el Dios eterno encarnado en la temporalidad. Próximo domingo en el culto unido vamos a ver acerca de otros motivos de gozo para nuestras vidas.